El día de hoy les vamos a platicar sobre las características neuropsicológicas y su importancia en la identificación del autismo. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué vamos a hablar desde la neuropsicología y por qué vamos a hablar desde el autismo? ¿Cómo hago para pasarla? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, cuando hablamos desde las variables neuropsicológicas, es importante considerar que son trastornos del neurodesarrollo. Y como trastornos del neurodesarrollo, consideramos que involucran una base neurobiológica y adicionalmente afectan a uno o varios procesos del desarrollo. Entonces, el autismo, al ser un trastorno del neurodesarrollo, involucra que consideremos cómo funciona o cómo es el mecanismo en que su parte cognitiva, o sea, su funcionamiento, se ve reflejado en la conducta, que es lo que vemos desde la parte de neuropsicología. Entonces, dentro de la parte del desarrollo del autismo, vamos a considerar que la neuropsicología es la ciencia o la disciplina que nos va a ayudar a entender cómo funciona el cerebro y entender cómo es la conducta y explicar ciertas conductas a partir de lo que estamos viendo de su funcionamiento. Entonces, aquí vamos a considerar que para ver la parte del autismo, vamos a tener algunas consideraciones para su diagnóstico, pero lo más importante es que dentro de la neuropsicología vamos a entender no solamente para el diagnóstico, sino también para la intervención, que eso es como lo más importante, porque dentro de la misma literatura nos muestran que es un perfil muy heterogéneo, es decir, que incluso no hay un perfil cognitivo específico que nos describa todo lo que tiene que ver con el autismo. Aquí lo que les voy a ir explicando o como socializando un poco es sobre, primero, creo que ya lo hemos platicado, lo han visto, que el autismo es un trastorno neurobiológico, es decir, que involucra aspectos del desarrollo. Y esto tiene que ver con el hecho de que se van a ir presentando alteraciones considerando factores prenatales, perinatales y genéticos, y que se van manifestando a lo largo de la vida. Estas pueden abarcar distintas áreas, hay áreas específicas o hay áreas generales, las cuales tienen que verse relacionadas con aspectos sociales, de lenguaje, conducta y emocionales. Entonces, dentro de los trastornos que vamos a ver el día de hoy, bueno, la parte característica del autismo, vamos a considerar que hay un déficit en la interacción social, fallos en la comunicación verbal y no verbal, hay conducta repetitiva y estereotipada o intereses restrictivos que en algunos casos lo han denominado intereses especiales o que le apasionan. Generalmente a las personas que tienen autismo les prefieren llamarlo más bien como intereses que les apasionan más que un interés restrictivo. Adicionalmente, todo lo que vamos a ver es que el nivel de intervención depende de la presentación y la gravedad de los síntomas, ya que es esto una característica muy heterogénea. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a ver cuáles son como las características que presenta el autismo dentro de lo que necesitamos para diagnóstico y para intervención? Se consideran estos puntos claves y a partir de aquí se hace una connotación más importante respecto a cómo vamos a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque el autismo en un 70-80% cuenta o se ve comórbido con una discapacidad intelectual. Sin embargo, no es en todos los casos. Adicionalmente, dentro de las manifestaciones neuropsicológicas se relacionan también con aspectos conductuales. Hay poco contacto visual, hay gestos no verbales que no los entienden muy bien y hay alteraciones a nivel del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Su nivel de funcionamiento ejecutivo también se ve afectado, relacionado con atención, memoria de trabajo, funciones como flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, lo cual se ve relacionado con sus dificultades en las habilidades sociales, donde tienen como principalmente dificultades en el compartir intereses con otros. Asimismo, aquí vemos que dentro de lo que consideramos de las manifestaciones neuropsicológicas del autismo, encontramos que se ve afectado en la parte emocional. En algún momento les voy a comentar sobre la empatía, porque se ha descrito que, digamos, personas con autismo no tienen buena empatía, pero es algo que es erróneo y es de lo que le vamos a platicar. ¿Qué más encontramos? Se encuentra que dentro de las alteraciones neuropsicológicas en el autismo
hay procesos cognitivos que son diferentes entre ellos mismos y su nivel de funcionalidad puede variar y el nivel de intervención tiene que estar enfocado a qué tanta afectación están teniendo en áreas personales, sociales y del mismo cuidado. Ahora, cuando vamos a hablar desde la parte neuropsicológica, me quiero detener un poquito sobre los modelos cognitivos del autismo. No sé si en algún momento han escuchado el caso o la prueba de Sally y Ann, que tiene que ver con la teoría de la mente. Entonces, por ejemplo, aquí Sally está con Ann. Sally mete la pelotica aquí en la caja. Ann está acá viendo a Sally. Luego Sally se va y Ann se queda. Ann cambia la pelotica de caja. Y en este caso, la pregunta que les voy a hacer es, ¿en dónde creen que Sally va a buscar la pelota? ¿En la caja negra o en la caja blanca? ¿En la negra? Ajá. Eso que tú hiciste tiene que ver con teoría de la mente, ¿sí? Una persona con autismo se le dificulta atribuir pensamientos, estados emocionales, creencias y sensaciones y deseos a otras personas. Entonces, en un caso de una persona que tiene esta dificultad en la teoría de la mente, lo que va a pasar es que Sally va a decir que la persona con autismo va a decir que ella va a ir a buscarla en la caja blanca. ¿Por qué? Porque él diría, pues es que se supone que la cambió, pero él no puede inferir que Sally pues no vio que cambiaron la pelotica de caja, ¿sí? Entonces, esta parte del modelo de la teoría de la mente es muy importante porque nos permite explicar distintas características en la interacción social, en el lenguaje y en el desarrollo, que son los principales signos de alerta que se pueden empezar a identificar. Por ejemplo, cuando son bebés, la parte de cómo se observa la teoría de la mente es la dificultad y lo que han mostrado es poca sensibilidad al rostro e identificación de signos de información social, como los movimientos de los ojos, la voz o el cambio de rostro. Por eso unos signos de alerta que siempre manifiestan los papás es que el niño casi no sonríe o el niño como que no responde, parece serio constantemente, como que parecieran no reaccionar a la interacción inicial que tienen los papás. Entonces, ese es un pequeño signo de alerta, pero se explica desde esta parte del funcionamiento cognitivo, lo que tiene que ver con la teoría de la mente. ¿Dónde más podemos verlo? Y esto es como muy característico para la identificación de los síntomas, es que, como vimos, la teoría de la mente es que yo pueda inferir cómo puede empezar la otra persona. Uno de los síntomas es que no logra identificar cuando otra persona muestra una emoción. Esto es lo que se ha visto que explica más la dificultad en interactuar en la parte social de personas que tienen autismo con personas neurotípicas. ¿Por qué? Porque la persona neurotípica puede expresar sus emociones, pero la persona con autismo se le dificulta identificar cuáles son los cambios que hay en su rostro para poder nombrarlo. Sin embargo, ahorita les voy a explicar que esto es una parte de la empatía emocional. Hay partes de empatía cognitiva y empatía emocional que explican porque a veces las personas con autismo pueden tener incluso hiperempatía, ¿no? Que a veces sienten de más, que no es como un criterio diagnóstico de que, porque no identifica las emociones, entonces ya quiere decir que entonces sí tienes autismo. No, a veces pueden ser más sensibles, que explica, incluso en mujeres es diferente. Las mujeres tienen más hiperempatía, llegan a tener más sensación de cómo conectarse, incluso llegan a ponerle como emociones a ciertos objetos, a la camisa que porque casi no la usan pueden decir, pobrecita se siente sola, o a ciertos objetos que se van acabando pueden ponerle como sensaciones y emociones, porque llegan a tener como la manera de identificar las emociones así. Ahora, ¿de qué más manera vemos la teoría de la mente, cómo se ve relacionado con la parte diagnóstica? Hay dificultades en nombrar e identificar las emociones, muy relacionado al primero, dificultades en reconocer claves de comunicación en las interacciones y no responder a expresiones de ellos. Esto es muy característico, por ejemplo, en autismo leve, o que anteriormente se conocía como Asperger, porque tienen dificultad para reconocer claves como muy sutiles dentro de la interacción, por ejemplo, el coqueteo, por ejemplo, el cómo poder agradarle a una persona, el cómo darse cuenta, por ejemplo, en un ambiente que es como lo sutil, no es como lo que están directamente. Si nomás, por ejemplo, uno que es yo no soy de aquí, yo soy de Colombia, hay ciertas características que, por ejemplo, hay en gestos que solamente las entendemos nosotros y que es muy diferente cuando las hacemos acá. Por ejemplo, allá en Colombia, para mencionar algo es, por ejemplo, pásame eso, ¿sí? Eso. Y hacemos los gestos con la boca.
Entonces, cuando yo lo he hecho aquí al inicio, cuando lo hago con personas que no lo saben, como que se quedan así como, o sea, ¿por qué me haces este pequeño gesto? Entonces, tiene que tener un contexto. Y imagínense una persona que, pues, estos gestos que son implícitos dentro de la comunicación no se encuentran claros, pues claramente lo que hace es que tengan estas dificultades en la interacción, ¿sí? Han pasado varias como anécdotas de pacientes que platican de historias así, donde no entienden como la parte literaria o como que confunden mucho los rasgos de la comunicación no verbal dentro del lenguaje. Y todo esto tiene que ver con la teoría de la mente. Ahora, no perciben cuando pueden aburrir o lastimar a alguien, que son algunas de las características que generalmente las personas con autismo pueden empezar a comentar. Parecieran no percibir bromas o doble sentido, que es una de las características que muchas personas comentan, ¿no? De que a veces en el diagnóstico es como, es que él a veces no entiende las bromas que se hacen, o él a veces no comprende, incluso lo que me he percibido es que hay personas que les hacen bullying, pero ni siquiera son conscientes que es bullying, porque como que no logran identificar estos pequeños signos o como este doble sentido. Por ejemplo, tuvimos varios chiquitos, vemos varios diagnósticos de niños y a veces vemos que la mamá me decía, es que yo tampoco entendía cuando me hacían bromas, yo creo que sí me hicieron bullying, pero como que no era consciente que realmente le habían podido hacer bullying porque no percibía esto. Esto incluso que les platico tiene que ver mucho con la parte de identificar y nombrar emociones, porque como es un trastorno de neurodesarrollo hereditario, tiene componente genético. Entonces es muy probable que niños con autismo tengan papás con autismo. Entonces papás que tienen dificultades para identificar, para nombrar y para gestionar emociones o para poder tener como una comunicación agradable. Y entonces se vuelve un ambiente donde se normaliza el hecho de pues no entendemos o como que las interacciones son así y esto hace que pues obviamente no se vea como un problema, ¿sí? Entonces por eso tiene que ver mucho con esto. Ahora, hay dificultades en la comunicación no verbal, por ejemplo, como en el teléfono, personas que incluso diagnósticos principalmente en adultos muestran como se sienten muy ansiosos por el no saber qué contestar cuando le hablan por teléfono, como de prefieren incluso no contestar las llamadas. Sí, tenemos como una compañerita que trabaja con nosotros que tú le puedes mandar mensaje, pero tú la llamas y ella no contesta, porque ella dice, es que no, prefiero mensajes, o sea, como que no se siente cómoda ni siquiera hablando como por teléfono, porque ni siquiera tienes un tipo de signo que indique de pronto cuándo tengo que hablar o qué tengo que decir, ¿sí? Ahora, no percibir las reglas implícitas de la comunicación, como les comunicaba, el coqueteo. Tengo pacientes que a veces me dicen que generan como trastornos de ansiedad relacionados a que tienen, por ejemplo, una pareja, de pronto la pareja no es una pareja agradable, genera como conductas violentas, pero como que tienen pánico de no volver a encontrar a otra persona porque saben y como que perciben esta dificultad que tuvieron como para tener como esta conexión, porque no entienden qué es lo que se necesita para generar una buena como acción de coqueteo o cómo se genera para que yo le pueda gustar a otra persona. También esto que les comentaba de la poca empatía, sí es algo que sí quiero como explicar un poquito más, porque les voy a explicar más adelante, porque sí hay esta parte de la hiperempatía que afecta mucho a las personas con autismo. Ahora, hay un interés atípico en relaciones que, por ejemplo, he visto pacientes que tienen autismo que pueden tener como incluso como otro tipo de conexión con las personas, puede ser incluso por eso se confunde mucho el autismo en adultos con TLP, ¿sí? Con trastorno límite de la personalidad. Llegan muchos pacientes que dicen, es que a mí me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, pero lo que realmente podía presentar era características de un autismo que obviamente generó estrategias disfuncionales para adaptarse. Bueno, la hiperempatía, lo que ya les comenté. Ahora, como también lo vemos, hay dificultades en mostrar placer o satisfacción. Incluso cuando hablamos de autismo en mujeres y autismo como en adultos, percibimos que hay como una dificultad en ponerle nombre a las sensaciones. Y esto se combina mucho con efectos del trauma, ¿no? Hablábamos ahorita con Andrea del hecho de que es muy curioso que en muchas investigaciones o como en la parte clínica nos hemos dado cuenta que muchas personas con autismo son más vulnerables a presentar abuso sexual. Y se nos hace muy curioso el por qué, digamos, llegan a tener como
como este tipo de factor de riesgo, ¿no? Y es el hecho de que de pronto no interpretan estas señales de alerta que son normales como para un niño que puede decir, ok, o sea, me estás tocando de cierta manera o la manera en que tú me miras lo pueden percibir como riesgo, pero ellos no, de alguna manera como que por eso yo creo que es una hipótesis, no conozco mucha investigación al respecto, pero sí me da mucha curiosidad por qué han sufrido más como estos tipos de abuso y ocasionalmente pues obviamente genera trauma. Entonces algunos síntomas cuando ya son más grandes son más relacionados con efectos del trauma. Ahora, ¿qué más vemos? Dificultades en la atención conjunta. La atención conjunta, ¿qué es? Por ejemplo, si yo les digo, miren el letrero, ustedes van a seguir el dedo de donde yo señalo, pero luego van a volver a verme a ver a mí. Entonces la atención conjunta es que yo pueda como tener una coordinación entre la parte motora, ¿sí? Y también mi parte verbal. ¿Sí? Porque hemos visto niños que ese es un síntoma, por ejemplo, niños que por ejemplo es como, la pelotica, o el avión, pero como que señalan, pero luego lo ven, pero luego como que no coordinan esta parte como visual con la parte motora. Entonces, ese es un factor importante dentro de la atención conjunta. ¿Por qué? Porque la atención conjunta es lo que me permite a mí, si a mí me estás diciendo algo, yo verte y yo luego también entender tu conducta y también entender el entorno. Lo que pasa con el autismo es que generalmente solamente se quedan como con un foco atencional, o sea, una y ya como que no logran como variar. Y lo cual también afecta en la iniciación de mirada social o de iniciación de actividades. Hay una cosa importante aquí sobre la mirada social, y es que muchos dicen, es que como no hace contacto visual, entonces tiene autismo. Pero como sí hace, entonces no tiene autismo. Y la verdad es que eso no es un criterio como tal que dé como por sentado de que realmente es autismo. Tiene que haber otras características que se ven relacionadas porque los niños generalmente o las personas que generalmente cuando van creciendo desarrollan estrategias de afrontamiento. Entonces, estas estrategias de afrontamiento puede hacer que los niños o las personas aprendan a camuflar este síntoma. Entonces es como, ya me di cuenta que para que cuando yo hablo yo puedo tener como esta interacción de, tengo que mirar a los ojos, o puedo mirar a la boca, pero lo van aprendiendo, que es mucho lo que se conoce como ahorita como el masking o el camuflaje. ¿Sí? Que yo creo que no sé qué tanto hemos escuchado sobre este término, pero por eso se encuentran adultos con autismo que pues no parecen autistas, ¿no? Pero es por esa misma habilidad. Esperar que otros tengan su igual interés en cosas como ellos. Esto tiene que ver con la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, es que esto me gusta y esto me interesa tanto, ellos esperan que las personas tengan este mismo interés, ¿no? Es como, yo quiero que a ti te guste lo que a mí me gusta. Y por eso también genera conflictos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos relacionamos, necesitamos entender que pues, las personas tienen una historia diferente y tienen gustos diferentes. Entonces, el hecho de que yo trate de forzar que una persona le guste lo mismo que a mí y que lo viva de la misma manera y la misma intensidad, pues es algo que debemos como considerar a la hora de ver la parte de la interacción. Ahora, otra teoría que hay respecto a la neuropsicología del autismo es la parte de disfunción ejecutiva. ¿La disfunción ejecutiva qué es? El funcionamiento ejecutivo es como el director de orquesta, ¿no? Entonces el director de orquesta es el que tiene que ver cuando toca la trompeta, cuando toca el clarinete, cuando toca el piano. Pero cuando el director de orquesta no está sintonizado, no está atendiendo, obviamente afecta la regulación de todos los otros procesos. En el autismo es la única característica que se ha visto como entre heterogénea, porque es como, sí, hay dificultades dentro del director de orquesta, pero es muy diferente en cada persona. Por ejemplo, hablan de dificultad en la regulación conductual. Es cuando vemos que los niños o, por ejemplo, los adolescentes o adultos que presentan estas características, de alguna manera empiezan a tener como estos estereotipias, estos movimientos con intención de regularse. Ahorita más adelante les explicaré que hay 3 términos específicos para explicar cómo se genera este tipo de regulación. Hay poca tolerancia al cambio, pero algo que me pareció interesante en un libro es que no es tanto el hecho de que se frustren mucho, o que tengan como rituales y este ritual sea característico del diagnóstico, sino más bien es que los rituales le permiten vivir en este mundo de caos, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros es mucho más fácil decir, ok, si ahorita, por ejemplo, venía caminando y me iba para otro lugar y había la conferencia, me quedo. Pero una persona con autismo dice, no, es que si yo me quedo, entonces me va a afectar los otros planes que tengo. Y esto es como una característica muy clínica cuando lo vemos en adultos. Por ejemplo, los adultos, por eso es muy difícil a veces identificarlos porque ellos planean, pero planean de más.
¿no? Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, me voy a ir al súper, pero me voy a ir al súper, voy a coger tal bolsa, voy a bajar, voy a saludar a Wally, voy a comprar el tecito que viene aquí, pero es como un plan tan estructurado que es donde genera pues la incapacidad de iniciar actividades. Por eso a veces procrastinan mucho y por eso es como, bueno, pero ¿por qué es tan organizado? Y como es tan organizado, ¿por qué razón entonces pues no inicia o no termina proyectos, ¿no? Porque se tiene que ver a esto por la como preparación o la hiperplaneación, como en estos detalles es lo que imposibilita que hagan las actividades, que tiene que ver con la tolerancia al cambio. Hay problemas en atención, pero tenemos distintos tipos de atención. Hay atención sostenida, selectiva, alternante, hay distintas, ¿no? Entonces, sostenida es que yo les digo, présteme atención 5 minuticos. La alternante es que la selectiva es la que ustedes tienen que estar prestando atención acá, a pesar de que haya ruido afuera, ¿no? Entonces, independientemente que yo escucho a la gente, digo, acá estoy prestando atención. Pero con ellos hay una que es como la que genera más dificultad, que es la dividida. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de como hacer un switch, ¿no? De decir, estoy aquí, pero me desconecto y le presto atención a esto, ¿sí? Pero ellos es como, estoy aquí y me quedo aquí en lo sostenido y se me dificulta hacer como este switcheo, ¿sí? Ahora, también encontramos problemas en la comunicación, donde ya vimos, también hay dentro de la comunicación no solamente es como la parte del lenguaje, también tiene que ver con la parte comprensiva, la parte expresiva, la manera en que lo habla. Por ejemplo, un síntoma, un signo en niños es cuando cambian los pronombres, ¿no? Entonces, en vez de decir yo quiero agua, es él quiere agua. O en vez de decir Mateo quiere agua, es Juanita quiere agua. O sea, pero como cambian los pronombres y es como, pero es que sí habla, ¿no? O sea, no tiene retraso en el lenguaje, pero su comunicación es muy diferente. La manera en que lo comunican se observa que incluso en adultos lo que nos ha pasado es que cuando me llega un paciente adulto que es muy específico como en su discurso, que hasta usa palabras muy, no sé, como muy formales, muy rebumbantes y así, es como, aquí ya hay algo diferente, ¿no? Porque hay una sintaxis y hay una pragmática muy diferente a lo que vemos en general. No es que sea mala, solamente es que así lo hace y obviamente al momento de interactuar, pues obviamente hay cosas que no van a ser igual entre las dos personas. Ahora, hay problemas en la marcha y en la postura. Es muy curioso porque también hemos encontrado que las personas con autismo tienen una muy mala coordinación, ¿sí? Incluso es un criterio diagnóstico para lo que antes era como el Asperger, que llegan a ser como muy poco coordinados y su marcha puede ser un poco disejecutiva y por eso a veces vemos como estas características de marcha en punticas o cositas así, que son características del diagnóstico. Entonces, todo eso tiene que ver con las disfunciones ejecutivas.